¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. No, por favor. ¿Crece en popularidad, como dijo Jaime Durán Barba, entre los pobres, Macri? No, lo que pasa es que empieza a parecerse cada vez más al kirchnerismo en su discurso. Es decir, empiezan a negar la realidad, ¿no? Y eso es serio, es muy grave, es muy grave. Pero no crece entre los pobres, Gato. Cae en todos lados, entre los pobres, los ricos, los de clase media. Hay un límite, se está destruyendo lo que sustentaba la tolerancia a las consecuencias de las medidas económicas, que fueron todas medidas que perjudicaron severamente a la clase media y media baja y bajas, fundamentalmente. Prácticamente el 90% de la sociedad nos perjudicó una u otra o todas esas medidas. Pero hubo un grado de tolerancia con eso, importante, más del 60% de la población lo toleró, básicamente porque Cambiemos había conseguido instalar dos atributos básicos. Uno, que Cambiemos es una nueva fuerza política que es distinta, que es eficiente, no es la vieja política, etcétera. Y el otro componente que consiguió instalar en el imaginario es que Cambiemos es transparente, que este gobierno iba a ser transparente. Bueno, la eficiencia de la nueva fuerza política, etcétera, se vio reflejada, se vio fallada a partir de que no consiguen controlar la inflación, es decir, no consiguen controlar la variable fundamental que afecta a la sociedad argentina. Es decir, no solamente que no la consiguen controlar, sino que se mantiene constante. Habrás visto el INDEC ayer, 2.4, otras consultoras dijeron 2.9, en fin. No consiguen controlar, no son eficientes, son bastante desprolijos, tienen que estar explicando relato tras relato tras relato. Y por otro lado, la variable transparencia se ve también eliminada, o el componente de transparencia se ve cuestionado porque, bueno, por lo que estabas hablando recién, el Triaca, la hermana de Triaca, Caputo, Calcaterra, en fin, es interminable. Echevere. Echevere ahora... Arribas, Abad en la FIP, que lo echaron porque encubrió un pase de 56 millones de pesos, nada menos que a Balcedo. O sea, digamos que la transparencia quedó claro que no existe. Como estas dos cosas, la transparencia y la eficiencia y la nueva política, eran lo que sustentaba la tolerancia a las consecuencias de las medidas, cuando estas desaparecen, desaparece la tolerancia, empieza a desaparecer la tolerancia, y eso es lo que más o menos nuestro estudio refleja, ¿no? Es decir que, además, como nosotros siempre lo decimos, el gobierno Cambiemos puso la vara muy alta en esto, lo de que nosotros no somos corruptos, nosotros somos transparentes, a nosotros no nos va a pasar lo que otros hicieron, y resulta que ahora les aparecen las cuentas offshore, los cuestionamientos éticos, ayer hasta la propia Oficina Anticorrupción a Echevere, lo de Arribas, bueno, y muchas otras, lo del correo. Es decir, que eso está impactando en la imagen del gobierno y del presidente también, ¿no? Sí, y es más profundo, Gato, que el impacto. Por cierto, está impactando negativamente, pero lo peor es que elimina un atributo de esta fuerza política, es decir, elimina una de los pilares donde se sentaba el discurso de esta fuerza política. Es decir, ya no puedes decir somos distintos, ya no puedes decir somos transparentes. Bueno, Marcos Peña puede ir al Congreso a decir lo que quiera, por supuesto, pero el Congreso ayer algunos se le reían en la cara las cosas que sostenía, ¿no? La inflación está bajando y va a seguir bajando. No, hermano, el INDEC te dio medio punto más de inflación en febrero que en marzo. Y dice que la inflación está bajando, es decir, empiezan a necesitar producir un discurso totalmente insostenible y totalmente divorciado de la realidad, ¿no? Raúl, ¿qué tal? David Cufré lo saluda, buen día. ¿Cómo interpreta los insultos al presidente en los estadios y en los espectáculos? Digo, ¿eso es algo muy puntual, es acotado, es el kirchnerismo quien no lo quiere al presidente, o está trasluciendo algo más? Mire, yo no sé, y además no se puede demostrar en una dirección u otra. Sí, el cantito fue inventado por el kirchnerismo, por la oposición, etcétera, e instrumentado deliberadamente en una cancha, o no, o si fue espontáneo. No hay forma de demostrar eso. Pero más allá de eso, resulta ser lo que en semiótica, en la
bueno, sí, en opinión pública, llamamos un significante vacío. ¿Qué es un significante vacío? Es un significante, una expresión a la que no tiene un significado específico y a la que cada uno le pone su propio significado. Entonces, el cantito Mauricio Macri, etcétera, etcétera, esos significantes vacíos en la medida en que cada uno le pone el motivo por el cual está enojado. Expresa en general el descontento social. De un momento. Ahora, claro, este está descontento porque perdió el trabajo, este está descontento porque le aumentaron las tasas. ¿Pero eso lo agrada, digamos, lo desgasta o no le produce tanto impacto? Bueno, el segundo aspecto de esto, aparte de ser un significante vacío, es que más allá de quién lo haya decidido espontáneo o no, ha tomado vida propia. Se empieza a instalar como el trending topic, digamos, la moda, se instala como una moda. Sí. Raúl, por último, ¿cómo impacta esto que el gobierno prematuramente ha lanzado, la idea de la reelección? Mira, nosotros no tenemos medido eso porque es muy reciente, pero a mí, mi opinión, y creo que lo decía también el senador Puchetti el otro día, es un error lanzar la triple en medio de tensión social, en medio de una inflación que no se detiene, en medio de la suba del dólar, y además es innecesario y en todo caso lo perjudica, porque vos sabés que las candidaturas se miden muy bien cuando se las lanza, se trata de lanzarla en el límite donde ya lanzar después ya es demasiado tarde. ¿Por qué se hace eso? Porque se lanza en el mínimo tiempo posible, con el mínimo tiempo futuro posible. Porque hay un desgaste cuando se lanza una candidatura, es decir, atrae a la indiada, es decir, te atacan. Si vos lanzás una candidatura en mes y medio antes, yo nunca lo vi, hace 1000 años que hago política, nunca vi esto, ¿no? ¿Por qué no se hace? Y bueno, precisamente por esto, por lo que acabo de decir, porque atraes los dardos de la oposición, digamos, te atacan. Claro. Las lanzantes tienen un tiempo para atacarte, y cada tanto algo te alcanza, y cuando te alcanza algo te desgasta, ¿no? Bueno, gracias Raúl, como siempre, por el análisis. No, gracias. Chao, hasta luego, que tenga buen día.